a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. La Corte Constitucional definió que los mensajes que se envían a los grupos de WhatsApp creados en empresas, en grupos de trabajo con fines laborales, pues son de carácter semiprivado. Es decir, que la información allí contenida no tiene o no tendría la misma protección a la intimidad que tendrían los mensajes que se envían a un grupo familiar o en una conversación personal. El pronunciamiento se dio al negar la tutela a un trabajador que fue sancionado por la empresa en la que trabaja por enviar un audio a través del chat empresarial en el que incitaba a sus compañeros a actuar en contra de la compañía. Si tienen que dejar de cobrar un pedido y no entreguen un pedido, no lo entreguen. Pero no sigan haciéndose a la manipulación de la empresa. Otro golpe más para ustedes como trabajadores, ¿vio? Entonces, ahí está la muestra de que la empresa, por un lado, suaviza y por el otro lado, golpea. Entonces, dense cuenta de eso, compañeros. Para ponerlo también en contexto, ese audio estaba en un grupo de WhatsApp del trabajo de ese señor. Y el debate es si WhatsApp es al fin ¿qué? ¿Un medio privado, semiprivado, público? ¿El contenido de los chats empresariales es de carácter reservado o no? ¿Puede reclamarse el derecho a la intimidad? ¿Y una empresa puede sancionar a sus empleados por el contenido expuesto en una red social como esta, en un grupo de WhatsApp de colegas de trabajo? Hoy vamos a discutirlo. Bienvenidos. Los mensajes que se envían a los grupos en WhatsApp con fines laborales son de carácter semiprivado, es decir, que la información allí contenida no tiene la misma protección a la intimidad que tendrían los mensajes que se envían en un grupo familiar o en una conversación personal. Por ello, los textos pueden ser utilizados en procesos disciplinarios al interior de las empresas. Veamos el caso en Colombia. El fallo de la Corte Constitucional sobre los límites de privacidad en los chats del servicio de mensajería de WhatsApp se dio tras estudiar el caso de Marco Antonio Jauregui López, un trabajador que fue sancionado por 5 días por la organización en la que laboraba por enviar un audio al grupo institucional creado por el coordinador de logística de la compañía a la que pertenece. Entonces, ahí está la muestra de que la empresa, por un lado, suaviza y por el otro lado, golpea. Entonces, dense cuenta de eso, compañeros. El hombre de 45 años de edad interpuso una tutela contra sus empleadores, alegando que se habían violado sus derechos al debido proceso, la libertad de conciencia, a la intimidad personal, a la libertad sindical y la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones. El principal argumento que tenía era que la empresa no podía usar el audio que había enviado a sus compañeros de trabajo como prueba, pues WhatsApp es un medio privado e inviolable, según él, y que solo puede ser interceptado o registrado mediante una orden judicial. El alto tribunal colombiano resolvió dejar en firme la sanción interpuesta por la empresa al trabajador, luego de determinar que no se le vulneró el derecho a la intimidad, pues la nota de voz fue enviada a un grupo virtual creado por un representante del empleador para tratar asuntos laborales. La pregunta de hoy en Zoom a la noticia, nuestra cuenta @NTN24 y @AndreBernal26 es la siguiente para nuestros televidentes. ¿Usted qué opina de que los mensajes de WhatsApp enviados a grupos de trabajo no sean privados? Es la pregunta de hoy. El hashtag ZoomWhatsApp. Y entramos a discutir, a analizar, a debatir. Francisco Bernate, abogado penalista, profesor de la Universidad del Rosario, nos acompaña. Francisco, un gusto tenerlo. Andrea, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Muy amable, y está con nosotros también Mauricio Jaramillo, director del medio digital Impacto TIC, consultor digital, él es periodista también. Mauricio, bienvenido. Andrea, muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Bueno, esto sucedió en Colombia el día lunes y pues por supuesto ha causado debate no solo en Colombia, sino en América Latina. ¿Ustedes están de acuerdo con el fallo de la Corte, Mauricio? Estoy de acuerdo con la esencia de que si un sindicalista o un delincuente empleado hace algo indebido, la ley debe aplicársele. Estoy en desacuerdo con que la Corte dicte sentencias sobre algo que todavía no entiende, y ahora referiré por qué creo que no entienden todavía este mundo digital, y terminan sentando precedentes que pueden generar una caja de Pandora. Pero en este caso específico, que en un grupo de WhatsApp de trabajo se use ese mensaje para sancionar disciplinariamente a un trabajador, ¿usted está de acuerdo? Sí, de hecho, un grupo de WhatsApp no puede ser entendido como algo privado, y ahí lo dice acertadamente la Corte, y es como cuando un grupo de empleados planea hacer algo malo y uno de ellos va y le avisa al jefe.
no era una conversación privada. Entonces, en ese sentido, creo que está claro. Y eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es las consecuencias de una decisión específicamente sobre WhatsApp y sobre comunicaciones que pueden sí ser privadas. Francisco, bienvenido. ¿De acuerdo con el fallo de la Corte? Totalmente de acuerdo. Yo considero que hay que mirar el contexto del caso. Es un grupo de trabajo donde participan varias personas y de un señor, con independencia de que esté sindicalizado o no, está instigando a sus compañeros a básicamente perjudicar a la empresa, no facturando, dañando las facturas, hacer todo lo que sea para forzar una negociación. Lo que se dice en un grupo de WhatsApp es exactamente igual a lo que se dice en una reunión pública. Y cualquiera de los que está oyendo esa conversación la puede usar. Es importante decir que este es un fallo de tutela. Los fallos de tutela no generan un precedente respecto de todos los ciudadanos, sino solo respecto de quienes fueron parte. Y la decisión es totalmente acertada. El WhatsApp no puede ser una esquina de impunidad para que en él se encuentren tranquilos quienes pretenden cometer delitos más contra quien les da el trabajo. Tomo la frase de Mauricio de Francisco. Lo que se dice en WhatsApp es igual a lo que se dice en una reunión entre amigos, privada, de colegas. Andrea, de hecho, yo doy talleres de redes sociales en empresas y de políticas digitales, y el mensaje es: nada de lo que usted transmita en plataformas digitales es 100% privado. Incluso una conversación uno a uno que legalmente sí es totalmente privada, pues la otra persona puede amplificarla, puede sacarle una captura de pantalla y compartirla en redes. Así que esa privacidad total no existe. Ahora, ya de ahí a que alguien vaya a la cárcel por un comentario o alguien pierda su empleo... Pero ¿cuál es la diferencia, Mauricio? No lo estoy entendiendo. ¿Cuál es la diferencia de que alguien escriba eso y pierda su empleo a que usted... Pues esto es lo que está diciendo la Corte. Si usted dice algo en contra de la empresa en un grupo de WhatsApp de trabajo, usted puede ser sancionado y pierde su empleo. Lo que pasa es que tampoco es del todo cierto que todo lo que yo te transmita en una conversación pueda ser usado. Aquí hay dos planos diferentes. Una cosa, como en cualquier conversación, lo que hablemos tú y yo, por cualquier medio, un correo electrónico, una conversación, un WhatsApp, un DM, lo que tú quieras, la conversación es de los dos. Y cualquiera de los dos puede usarla para lo que quiera. Tú me puedes grabar, tú me puedes tomar una captura de pantalla y decir: ese señor Bernate me dijo esto, aquí está la prueba, eso es legal. Pero hay contenidos que son reservados. Por ejemplo, yo te envío a ti una fotografía de mi historia clínica. Eso tiene reserva legal. Yo te envío la parte de un expediente. Yo, como tu abogado o como tu asesor espiritual, te recibo una confesión. Yo eso no lo puedo usar. Y la situación es la misma en una conversación entre dos personas, vía virtual o vía real. Lo que pasa aquí es que si yo en un chat, Andrea, estoy fraguando un delito contra Juan, contra Pedro, contra Alberto o contra la empresa en la que trabajo, pues tú claramente puedes usar eso y la empresa lo puede usar en mi contra, que era el debate aquí. Es que ustedes no pueden usar en mi contra para suspenderme 5 días un audio que yo envié a un grupo interno de trabajo, porque él lo suspendieron por 5 días a raíz de la gracia que estaba haciendo. Y la respuesta es sí, sí puede. Claro que puede hacerlo, porque ahí no había una expectativa de intimidad diferente y ahí no se puede usar en ningún contexto. Es que yo hubiese revelado ese material sensible, mi historia clínica, mi confesión, aspectos de mi vida íntima o familiar donde uno dice: eso no se puede usar en ningún contexto contra nadie. Pero entonces la línea es muy delgada, Francisco y Mauricio, porque entonces sí se puede usar un mensaje de voz, un pantallazo, pero no otra información. Entonces queda a discreción. La línea es tan delgada y me sorprende es que se utilice, bueno, claro que es para la sentencia y ahí yo no soy abogado, pero que se diga WhatsApp. Pasó hace un año cuando el fiscal propuso que hubiera libertad total para interceptar WhatsApp porque ahí se estaba haciendo planes de terrorismo. Primero, circunscribir una decisión, aunque en este caso entiendo es puntual, a una plataforma es ridículo porque entonces todos los sindicalistas se pasan a Telegram. Sí. Es muy tonto. Sí. Pero por ejemplo en Europa están contemplados WhatsApp, Messenger, Telegram, están todas las plataformas reconocidas en ese sentido. Claro, pero aquí el debate es el mismo que sea en cualquier espacio, Andrea. Lo que se dice en público puede ser utilizado como prueba en mi contra. Si esta grabación la utiliza mañana mi empleador en mi contra, lo puede hacer perfectamente. Y aquí no hay nada nuevo. Y la línea sigue siendo la misma. Hay material sensible que no puede ser compartido. ¿Cuál? Mi historia clínica, una confesión, más o menos eso es. De resto, lo que tú sostengas en una conversación de dos personas puede ser público. Y yo lo puedo publicar y puede ser usado en tu contra. Ahora, hay otra cosa que me llama a mí la atención, que tiene que ser de un grupo de trabajo.
¿no? Ahí es donde yo empiezo a patinar. Entonces, no el grupo familiar, no el grupo entre amigos, y si ese grupo es de colegas, pero somos amigos. Entonces, ¿cómo empieza esa distinción, Mauricio? Es lo que no está claro. Si el grupo es de trabajo, pero hay personas externas, yo pertenezco a un grupo de una comunidad y soy ajeno a ella. Exacto. Y de pronto estoy espiando y salgo y lo doy a conocer. ¿Soy yo el que está violando la privacidad o se entendía que no era privado? O en un grupo de amigos de trabajo, seguramente en este grupo alguien traicionó al sindicalista, puede ser la expresión, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si es un grupo familiar y un familiar va y le avisa al jefe del familiar y le dice, oiga, mi primo dijo que iba a hacer esto? ¿Ahí qué? Iba a decir, no, ahí no importa porque el grupo es familiar y no ahí usted de no trabajo, tiene sanción porque Francisco. nos enteramos, pero no hay sanción. Lo que pasa es que aquí se metieron en dos debates que no tenían que meterse. Estoy ¿Ellos totalmente o nosotros? de acuerdo. La Corte, lo que tú dices es totalmente cierto. Tú dices WhatsApp y el derecho funciona así. Entonces no se refirieron a Telegram o a Messenger o a Instagram o a cualquier otra aplicación de mensajería. Había que dejarlo abierto a conversaciones por medios digitales, cualquiera sea el medio. Y segundo, la distinción entre grupo de trabajo y grupo familiar, primero es una discusión inánime, porque el efecto es el mismo. Si yo delante de mi familia, estando mis padres, mis tíos, me despacho contra mi trabajo y un primo mío va y le cuenta, por decir algo, a mi jefe, pues eso es válido que lo use como prueba contra mí, o me grabaron el 24 de diciembre borracho haciendo una cosa, pues eso se hace en público, ahí no hay una expectativa de intimidad. Se metieron en un debate que nos lleva a 1000 diferenciaciones, si es grupo de trabajo, si es grupo de amigos, si es grupo de fútbol, si es grupo, porque todo el mundo tiene como 500 grupos de WhatsApp. No, había que dejarlo abierto, en cualquier grupo lo que se dice es público y se puede usar en mi contra. Pero segundo, cuando tú lo limitas al espacio del trabajo, ahí sí que hay debates, Andrea, porque tú y yo y todos los que nos están viendo, estamos vinculados en WhatsApp a grupos de trabajo. Sí. Con una finalidad específica. Entonces, el debate que abre esto es, ok, entonces, si el jefe mío me escribe el sábado por la tarde, ¿eso cuenta como hora de trabajo, sí o no? A mí me pueden exigir que esté disponible en un grupo de WhatsApp el fin de semana, me deben remunerar como horas extras o como dominicales cuando yo estuve pegado al grupo el domingo 3 horas, cuando la naturaleza de mi trabajo no demanda eso. ¿Sí me entiendes? Hay trabajos en los que sí, el reportero, no sé, tiene que estar conectado 24, pero por ejemplo, yo abogado no. Entonces, si tú me haces una consulta el domingo a las 3 de la tarde y yo te la contesto por WhatsApp, ¿eso genera una hora facturable? El debate que habría, el boquete que se abrió aquí sí es inmenso. O mañana de un acoso o abuso laboral, que no le digan, ay, ¿cómo es posible? No sea tan bruto, dejó pasar esta nota, no sé, o en cualquier ámbito diga, miren, mi jefe me escribe y me trata de esta manera. Ahí sí lo puedes usar, ¿ves? Así sea en un grupo, esa es una prueba. Y si tu jefe en el grupo familiar está incurriendo en actos impropios y alguien de ese grupo, como lo dices tú, un chivato, un Judas, un traidor, te dice, mire lo que están diciendo acá, eso es válido como prueba. En cualquier contexto, en cualquier escenario, es exactamente igual. Pero el debate que aquí se va a abrir es el uso de las telecomunicaciones en horario no laboral. Eso es interesante. Revisemos qué fue realmente lo que dijo la Corte frente a eso. La Corte colombiana explica que para plataformas como esta se debe aplicar la expectativa de privacidad. Ya vamos a hablar del tema de la privacidad. Puede reclamarse el derecho a la intimidad. Sin embargo, hay criterio que ayuda a definir si para conversaciones específicas se puede reclamar ese derecho a la intimidad. Es decir, si se pueden ser conocidas o interferidas por otros. Revisamos también los parámetros que la propia Corte colombiana estipula para determinar si la divulgación o revelación de mensajes contenidos en una conversación virtual, especialmente para grupos, vulnera o no ese derecho a la intimidad. Carácter del sistema de mensajería. El primer factor es el carácter más o menos abierto del sistema de mensajería bajo el cual se desarrolla la conversación. El segundo, definir los integrantes y los fines del grupo virtual. Y el tercero, determinar la clase de información en la que se trata y si se encuentra o no protegida por regímenes especiales, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos. Vamos la cuarta, conocer la vigencia de obligaciones legales o contractuales de confidencialidad como las que pueden establecerse en contratos de trabajo o en los reglamentos internos de trabajo. 4 parámetros de esta conversación virtual. Mauricio, ¿qué tal estos parámetros que usa la Corte? Pues tienen sentido, pero siguen equivocándose. Primero, no pueden circunscribirse a una sola plataforma, pero además se centran en mensajería. Entonces, si alguien por Skype, por ejemplo, hace una videoconferencia y le saca una captura de pantalla, ¿no funciona? Yo creo que sí, debe funcionar, como decimos aquí, si es una charla de amigos, si es Skype, si es cualquier plataforma, pero pregunto, ¿eso no existía ya, no era una norma que ya existía? Si alguien le cuenta al jefe
oiga, el compañero está planeando algo, ¿no era ya sancionable? Pero por supuesto, lo que te está diciendo aquí es, ese contenido, ese pantallazo, ese reenviar ese audio, puede ser utilizado por tu empleador en un proceso en tu contra para despedirte. Para poderla considerar tienes que mirar primero la naturaleza del grupo. Para entrar en la discusión en el grupo de trabajo pareciera que sí, pero en el familiar no, en el de la iglesia de pronto sí. En el de familiar podemos hablar de lo que sea, acabar con quien sea, planear un delito y no pasa nada entonces, según eso, ¿verdad? Según este criterio. Pero si es de trabajo, entonces sí. Y en los intermedios. Trabajo con la familia, entonces ¿cómo quedó ahí? Exacto. No, es que no puede funcionar el mundo con estas minucias. No sé, ¿y el del exalumnos del colegio? Por ejemplo, asistentes a la fiesta, hay gente del trabajo. Esto no puede ser así. Segundo, lo que nos está refiriendo a lo que usted está diciendo, hay información sensible, que es la ley a la que hacen referencia, mi historia clínica, la confesión, perfecto. O tercero, las partes pueden acordar que eso no se puede usar como prueba. En las conversaciones cotidianas esto no se acostumbra. Uno de los amigos no le dice, antes de entrar a hablar contigo por WhatsApp, te advierto que esto no lo puedes revelar. Pero en un escenario laboral o en un escenario profesional sí se puede hacer. Y no necesitas una cláusula muy bien redactada. Tú simplemente dices, lo que aquí diga usted no lo va a usar en mi contra. ¿Está de acuerdo? Como un agree cuando tú bajas una aplicación y puedes abrir. Eso se puede hacer y es lo que se hace. Yo te acepto en el grupo, pero este grupo es confidencial y así lo asumimos todos. Y ahí queda protegido. Esa es la vida. Entonces, lo que están haciendo es complicar la vida de los ciudadanos en vez de decirle, usted es responsable de lo que diga en grupos familiares, de trabajo, de oración, de hechicería, lo que quiera. Cualquier mensaje que usted tenga en WhatsApp puede ser usado en su contra. Como ya se había hecho, como ya se había hecho en Colombia y en otros países, respecto de las publicaciones que tú haces en redes sociales y cómo eso puede comprometerte dentro de tu empresa. Claro. Es un espacio privado, yo puedo decir lo que yo quiera, sí, pero si tú estás haciéndole matoneo a la competencia... O si amenazas a alguien, puede investigarte la fiscalía. O estás cometiendo delitos en tu perfil privado, pues claro que eso tiene una incidencia laboral. Lo que pasa es que llevar esto al extremo de que tenemos que precisar la naturaleza del grupo de WhatsApp, pues sí me disculpas, pero hace la vida imposible, pues. A eso voy, Francisco. Los magistrados muestran una vez más que no entienden el mundo digital. Y eso para mí es clarísimo. Esta situación de WhatsApp, esta medida, esta sentencia, es menos grave que otras que han tomado. Alguna vez, creo que esas la reversaron, pero dijeron que una publicación en WhatsApp no podía ser utilizada porque violaba una publicación en Facebook, pública, no podía ser usada como prueba contra alguien porque violaba su intimidad. Y ahora se van al otro extremo o a cierto extremo ya con los grupos de WhatsApp. Las normas existen. Y circunscribirlas a una plataforma o separar el mundo digital del mundo virtual, del mundo físico, es otro gran error. Creer que Internet es otro mundo y entonces hay que crear nuevas normas cuando ya existen. Muchas de ellas ya existen. La calumnia, la injuria, el planear delitos, la amenaza, ya existen. ¿Para qué crean precedentes o para qué crean sentencias sobre una plataforma o sobre Internet? Claro, pero Mauricio me trae otra pregunta para nuestro próximo bloque porque tengo que ir a una pausa. Separar el mundo virtual del real. Yo pensé que eran dos mundos distintos. Me parece interesante. Ahorita venimos con eso. ¿Qué opina usted de los mensajes de WhatsApp enviados a grupos de trabajo que no sean privados? Lo hacen bajo el hashtag de hoy, es Zoom WhatsApp. Los invitamos a participar. Natalia dice, atenta con la privacidad que ofrece esta red social. Es una aplicación de mensajería personal. No se deberían hacer públicas las conversaciones. Catherine dice, si los grupos de WhatsApp afectan la integridad de una persona, en este caso la empresa, se deben tomar los correctivos necesarios y revisar qué tienen esos mensajes. Y Miguel comenta, depende del reglamento establecido en la empresa. Algunas plataformas digitales son utilizadas como una herramienta laboral. WhatsApp podría ser una de ellas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy hablamos de los mensajes de WhatsApp de grupos de trabajo. La Corte Constitucional en Colombia ha dicho que no son del todo privados y que pueden ser usados pues en su contra, en contra de un empleado, depende de lo que escriba en esos grupos de trabajo de WhatsApp. Mauricio Jaramillo, director del medio digital Impacto del TIC, decía que es que están tratando el mundo virtual igual que el real. Yo le preguntaba a Mauricio, ¿y no son distintos, Mauricio? Andrea, siempre aclaro esto. Todavía se habla de mundo virtual y mundo real. En mi humilde opinión es un solo mundo. Todo es real. Uno es virtual de los átomos, otro es, de los bytes, el otro es físico de los átomos, pero ambos son cada vez más reales y son interdependientes. Lo que hago en lo virtual puede tener consecuencias para mi honra, para mis bienes, para mi propia integridad, y lo que hago en lo físico puede también trascender a matoneo virtual, a asuntos digitales, y estamos
Hoy en día uno no tiene la separación. En este momento estoy en el mundo físico y aquí me conecto a las redes porque es algo que está en nuestro día a día y a toda hora. Entonces, distinguir esos dos mundos, claro, hay temas de seguridad informática que eso es digital, pero son tan reales. ¿Sí está de acuerdo con eso, en que son dos mundos iguales, no Francisco? A ver si por ahí les empieza a sacar las diferencias. De la inteligencia. Vamos, por supuesto que son diferentes en la medida en que la realidad es perceptible, lo virtual es simplemente informático y lo uno preexiste sin lo otro y viceversa. Y por ende deberían regularse de manera distinta. Claro, deberían regularse de manera distinta, además porque lo real lo regulas tú en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina. Lo virtual involucra espacios que no necesariamente están delimitados geográficamente, ¿no es cierto? El uso de Facebook afecta a 3.000 millones de habitantes del planeta. El pico y placa afecta a 9 millones de habitantes de Bogotá. Son muy diferentes. Pero Natalia decía algo que es muy importante. Nos decía Natalia en el Twitter, sí, en el Twitter, nos decía que no deben hacerse públicas las conversaciones de WhatsApp. Yo lo que le entiendo a Natalia es que lo que yo hable en WhatsApp con una persona, nadie tenga derecho a acceder a eso. Exacto. Y eso es así, salvo que haya una orden de un juez de la República, ¿cierto? Porque hay una investigación y estamos interceptados y se pueda extraer ese contenido. Pero Natalia, aquí el punto no es ese. Aquí el punto es, sí, pues no voy a poner Natalia ejemplo, pero si yo hablo con Juan por WhatsApp, tanto Juan es dueño de la conversación como yo, y cualquiera de los dos es libre de hacerla pública, ¿sí? No es una intromisión a la intimidad yo decir, aquí dijo esto y aquí está la evidencia. De hecho, así lo hacemos los ciudadanos. Usted me dijo que me iba, no sé, a pagar y aquí tengo el pantallazo. Eso es legal en cualquier escenario, en cualquier espacio. Yo por eso también te puedo grabar a ti legalmente y decir que en esta conversación ella sí me dijo, aquí tengo el audio. Estemos hablando, discúlpame, de lo que estemos hablando. Andrea, esa división de mundo real y mundo virtual, que en realidad yo digo mundo físico, mundo virtual, genera cosas como estas. La gente cree todavía que como no es real, no hay normas, puede hacer lo que quiera y entonces hay matoneo, personas que hacen matoneo porque creen que no hacen daño y pueden generar suicidios. Personas que cometen delitos en estas plataformas y creen que no es tan malo porque no ven la cara de la víctima. Entonces, creo que ese abordaje obviamente obliga a un cambio cultural de entender las cosas, pero el mundo virtual es tan real que genera 5 días de sanción para un empleado sindicalista, que genera delitos, que genera víctimas y victimarios, así que no podemos decir que el mundo virtual no es real. Mauricio, ¿por qué había escándalos al inicio y salían los defensores de la libertad de expresión cuando gobiernos autoritarios hacían una ley de comunicación y regulaban a los medios y se querían empezar a meter con las redes sociales? Y decían, no, ¿cómo las van a regular? ¿Cómo van a prohibir que la gente escriba si eso es una plataforma abierta para que todo el mundo se exprese? ¿Y qué fue pasando entonces? O sea, ¿que sí había que regularla desde un inicio? Yo no creo que hubiera que regularla desde un inicio porque la reglamentación existe. ¿Cuáles son los límites que tú quieres controlar en cualquier tipo de conversación? Que no haya xenofobia, discriminación, matoneo, amenazas, injurias, pánico financiero o pánico de cualquier otro tipo. Eso ya está reglamentado y eso progresivamente en Colombia por lo menos y en otros países claramente se ha aplicado al Internet. Hace poco la misma Corte Constitucional reafirmó el derecho que tenemos los ciudadanos en Facebook o en Twitter a criticar, a cuestionar la labor que hacen nuestros funcionarios públicos. Tú puedes abrir una cuenta de Twitter para decir el alcalde no me gusta, el presidente no me gusta, el gobernador, o una persona, Andrea o Francisco o Mauricio no me gusta. Ese es tu derecho a la libre expresión y en ese sentido no hay que regularlo. Pero, ¿qué pasa cuando tú dices, es que aquí hay una maquinaria, unos robots destinados a hostigar a Francisco o a Andrea o a Mauricio? Eso sí hay que regularlo. Ahí sí hay espacios de impunidad. Y esos son paquetes que se venden. Yo puedo crear en 10 minutos una tendencia favorable o desfavorable y eso cuesta un dinero. O generar una noticia falsa, por ejemplo, que pueda generar una alerta. O esconderme detrás de un perfil falso para hacerte daño a ti. Ahí es donde no hay reglamentación. Pero hay quienes dicen, Mauricio, que el problema es que no está regulado. Y ustedes insisten en que eso ya existe. Pero a los expertos dicen, es que este mundo no ha sido regulado. Y se nota con Uber, que sigue siendo ilegal y sigue siendo una plataforma de trabajo, ¿cómo le llaman ustedes? De colaboración. Economía colaborativa. Economía colaborativa. Está Airbnb, o sea, por nombrar miles. Y esos no han podido ser regulados hoy por hoy ni en América Latina, ni en Europa, ni en ninguna parte del mundo. Están como en el limbo.
Creo que la regulación es importante para todo. Claro. Tiene que haber equilibrio, Airbnb pero no se ha podido regular. No se ha podido en Colombia, en otros países se ha avanzado. Esto es muy nuevo, Andrea. Entonces, claro, pero por eso no hay una fórmula corte mágica. Constitucional Pues claro, claro. Como a media agua. El asunto, mi mensaje es, señores magistrados, señores jueces, entiendan, empámpense un poco más, asesórense mejor para que tomen decisiones más acertadas. La decisión puntual puede ser acertada, pero como Francisco mismo reconoció, puede generar una cantidad de complejidades que no existían y que ahora van a empezar a surgir. Porque lo que tú necesitas y lo que el televidente necesita es que le aclaren a ver qué fue lo que pasó acá. O sea, yo tengo un empleo, yo trabajo en una universidad, ¿qué puedo y qué no puedo decir? ¿Por qué me pueden y por qué no me pueden echar? Entonces, imagínate la respuesta que les da el abogado. No, depende de qué clase de grupo, si es familiar, si es el de clase, si es el de no sé qué. No, esto lo que hace es generar más problemas y lo único que yo le puedo decir al televidente es lo mismo que usted pueda decir, nada, no diga nada de que usted no podría sostener en público. Si usted va a hablar mal de su jefe, hágalo de frente y sepa que eso le va a costar. ¿En qué evento no lo pueden hacer en su contra? Cuando usted tenga una expectativa de intimidad, es decir, usted está en su habitación con su pareja y se lo está diciendo a él, ahí de pronto lo discutimos. Pero todo lo que usted diga en público lo tiene que sostener en privado. Llámelo WhatsApp, reunión, bar, estadio, todo eso, ese es el mundo de hoy. Mauricio, sin embargo, estos magistrados, pues... podríamos decir, no están entendiendo el mundo digital como tal, es decir, emiten un fallo basándose también un poco en lo que usted dice. ¿Este es el mundo real y no lo están diferenciando? Yo creo que sí, ha habido progresos. Si uno mira algunas decisiones de hace unos cuantos años, eran unos cavernícolas, con el respeto. Hoy en día están entendiendo más. Obviamente cada vez surgen más retos y más casos y más situaciones, así que han entendido mucho más, pero les falta mucho. Esto, por ejemplo, habría podido ser mucho más simple diciendo lo que dice Francisco. En cualquier plataforma virtual se aplican las normas de privacidad e intimidad y derechos de los empleadores que en el mundo físico, del papel, de la televisión, del televisor, del teléfono, etcétera, etcétera. Y no habrían complicado las cosas para estar en un debate como esto sobre WhatsApp, que es una plataforma que en 3 años puede que no exista. Aunque en Colombia no hay una regulación, Francisco, digital formal, la Corte Constitucional sentó jurisprudencia esta semana sobre justamente esos chats de WhatsApp laborales. Pero vamos a revisar cómo se regulan en el mundo de las comunicaciones por este tipo de plataformas de mensajería instantánea. ¿Qué dicen en otros países? De acuerdo con la reciente sentencia de la Corte Constitucional colombiana, los grupos de mensajería instantánea no son completamente privados y pueden ser utilizados dentro de procesos disciplinarios en el ámbito laboral. Si en América Latina el 90% de los teléfonos inteligentes tienen WhatsApp, en Estados Unidos solo el 8% lo tenía hasta hace unos años. La cifra habría crecido desde que en 2016 Facebook adquirió la plataforma, acentuando el debate sobre privacidad. El FBI expresó ese año su preocupación por no poder espiar los datos encriptados por WhatsApp para combatir el crimen. Facebook se mantuvo firme y aseguró no poder compartir información que no tenía disponible. Sin embargo, el FBI ya ha echado mano de estos datos, como en el caso de Michael Cohen, el exabogado de Donald Trump que negoció el silencio de una modelo que asegura haber tenido una aventura con el hoy mandatario. El buró recuperó los mensajes y registros de las llamadas de Cohen por WhatsApp para la investigación. La Unión Europea endureció en 2017 la normativa de privacidad para WhatsApp, Facebook, Messenger y otras aplicaciones. Se trata de la legislación más estricta que haya tenido el bloque en esta materia, con el que las autoridades europeas buscan asegurar la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas. Los proveedores deben garantizar la privacidad incluso de metadatos como el tiempo de la llamada o su ubicación. También estaría en juego, Francisco, la manera en que uno consigue esos mensajes. Lo pregunto porque quienes nos pueden estar escuchando y mirando dicen, bueno, entonces yo me consigo la conversación de mi amigo o veo el teléfono de él, porque pasa, ¿no? Sí. Veo el teléfono de él, le tomo una foto al teléfono de, no sé, el amante, el amigo, el esposo, el señor, el jefe, lo que sea, y ahora es mi conversación. Eso pasa mucho. Sí, ajá. Cuando llegamos a la casa, el computador está sin clave y accedemos a las cuentas de correo de nuestra pareja o de nuestros hijos y pretendemos utilizar eso posteriormente en un escenario judicial para un divorcio, para una prueba de violencia intrafamiliar. Hay que decirle a las personas que la legislación colombiana sanciona como un delito con pena de prisión de 4 a 8 años de cárcel el hecho de meterse
a cualquier sistema protegido con una contraseña. Si además vamos a extraer datos sensibles como fotografías, conversaciones y eso también eso es otro delito. Eso no serviría como prueba no para... Solo no sirve como prueba. Esos 3 hechos tienen 15 años de cárcel. Okay. O sea, en últimas es más grave eso que un feminicidio. Entonces, y la gente sí lo hace. Me le metí al celular, me mandé las capturas de pantalla y después con eso fui al juzgado, a la comisaría de familia, o la subí a Twitter o a Facebook. Eso es un delito grave. Eso es un delito que tiene 16 años de prisión, que me entenderás, no es muy complejo de probar. O sea, no tienes que traer al FBI para mostrar que fue que se te metieron al teléfono. Entonces, hay que decir al televidente, eso no se hace. Ahora, tú decías una cosa que es muy cierta, y es la necesidad de reglamentación, y tal vez si los magistrados en esto van un poco atrás. Tienes que tener en cuenta una cosa, el derecho va mucho más atrás, o sea, la tecnología cambia todos los días. El derecho pues va a otro ritmo, con decirte que en todos los países, desde el Río Grande hasta la Patagonia, nuestro sistema jurídico lo diseñó don Andrés Bello, que a su vez lo tomó de Napoleón, que a su vez lo tomó de los romanos. Eso es lo que hacemos nosotros los abogados. Entonces, claro, tú estás aplicando una regla romana sobre la privacidad a un chat de WhatsApp, pues estás en 2 niveles de conversación muy diferentes. Y en Colombia, no puedo hablar lo propio en América Latina, el debate de WhatsApp, cuando tú miras el internet, bueno, ¿qué se ha dicho? 2 o 3 firmas de abogados, con tal de recaudar clientes, pautan la misma bobada de si una conversación de WhatsApp puede o no ser usada como prueba. Eso no le resuelve al ciudadano nada. El ciudadano lo que quiere saber es esto. ¿Me pueden echar por algo que dije? Se lo digo, se lo pueden echar. Grupo familiar, de fútbol, de lo que quiera, lo pueden echar, como si usted lo estuviera diciendo en público. Ahora, a mí me queda una pregunta también cuando es el tema de la privacidad, porque este es mi teléfono, me pertenece. Entonces, ¿por qué usan el mensaje que sale de algo que es mío y que es propio y que podrían decir es privado? Mauricio. Así como cuando interceptan llamadas legalmente y estoy dejando mi voz a través de los cables, la propiedad del dispositivo es solo una parte de la ecuación, y está todo el canal y todo la parte de plataformas en las que se puede distribuir, así que ahí ya no hay control. Ya os hay que decir una cosa. Tú eres el propietario del dispositivo y por ende de la información que tienes en el dispositivo. ¿Qué te garantiza eso? Que nadie, sin una orden judicial, pueda acceder legalmente a eso, salvo que tú lo autorices, ¿ok? Tú muéstrame el chat y tú me lo muestras, es mío, y ya yo puedo entrar a divulgar. En este caso es porque ese mensaje también le llega a otras personas. El mensaje es otra cosa, al otro lado. Y yo lo único que tengo sobre ese mensaje son los derechos de autor. No tengo más. Cuando yo hago público, pues ya eso no me pertenece a mí y por eso cualquiera lo puede usar en mi contra. Pero el televidente tiene que saber algo. En la empresa a veces nos dan una tableta, nos dan un computador o un teléfono, y dicen, este teléfono es para uso de la empresa. ¿Puede la empresa acceder al contenido de mi correo, mi computador o mi teléfono sin mi autorización? La respuesta es sí. Claro. Salvo que usted en su contrato de trabajo diga, aquí hay una confidencialidad. De resto, su empresa puede acceder legalmente y puede utilizar eso como prueba en su contra. En todo caso, Mauricio, lo que ha hecho la Corte para algunas personas puede resultar interesante, porque el no haber una regulación para algunos como tal, aunque para ustedes tal vez es claro, se traslada lo del mundo real al mundo virtual y listo, ¿cuál es el problema? Pero hay otros que dicen, los expertos también tecnológicos, no nos pueden tratar de la misma manera. Tiene que haber regulaciones específicas para este mundo, para Facebook, para Twitter, para Airbnb, para Uber, en este caso para WhatsApp. ¿Está bien empezar a hacer ejercicios como este para empezar a regular? Yo creo que la regulación es saludable. Imaginémonos inteligencia artificial para ir un poquito más arriba. Tiene que haber regulación. El asunto y el mensaje aquí es, la regulación tiene que hacerse después de entender este mundo, de entender las cosas. Un juez de la República no dicta sentencia o no dicta sus medidas en temas financieros si no sabe nada de finanzas. Aquí están dictando sobre el mundo digital sin entender. Es ahí mi mensaje. Y aquí quiero, Andrea, invitar no solo a los magistrados, a los jueces, a los legisladores que cada vez están un poquito más adelante, sino a los empresarios. Esto de los mensajes de WhatsApp sucede porque los empresarios no entienden tampoco que tiene que haber unas reglas digitales, no solo para protegerse en estos casos, que aquí los respaldó la Corte, pero también para su reputación, para que no cometan delitos con las cuentas, por ejemplo, de correo electrónico de las empresas. Las empresas hoy, las organizaciones en general, deben crear unos manuales de buenas prácticas, incluso amarrados al contrato de trabajo. Y eso no está pasando, no lo están haciendo.
Vamos a otra pausa. ¿Qué opina usted de que los mensajes de WhatsApp enviados a grupos de trabajo pues no sean privados? Bajo el hashtag Zoom WhatsApp los invitamos a participar y tenemos más opiniones. Se ha movido bastante el tema el día de hoy. Jenny dice que la Corte Constitucional emitió el fallo porque este audio promovía la rebeldía dentro de la empresa. Es justo que se realice una investigación y se conozca el contenido del grupo. Diego comenta, los grupos de WhatsApp son utilizados como medio de integración laboral. No se debe atentar con la privacidad que merece cada chat. Y Maribel dice, pueden darse a conocer si el jefe está incluido en el grupo y los mensajes dañan la productividad de la empresa. De resto, se debe respetar la privacidad. Me parece interesante. Primero verifique si el jefe está en el grupo. Pero eso es una regla más que jurídica, yo creo que es una regla de prudencia. Es decir, si está el jefe, pues la discusión no es si se pueden o no usar, es que usted está cometiendo una afrenta directa. Y la otra pregunta es, ¿quién manda este tipo de audio a un grupo laboral? Empecemos también. Pasa, Andrea, falta. No, pero el sentido común no es tan común. No, es que lo que estaba cometiendo es un delito. Bloquear una empresa no forma parte de la libertad sindical. Libertad sindical, nos vamos a reunir en tal parte, vamos a hacer esto, esta actividad, este es el pliego de peticiones. Pero dime cómo dentro de la libertad sindical tú justificas que el señor diga no facturen y si hay facturas, rómpalas. Seguimos aquí en Suma la Noticia y les agradezco por seguir en nuestra sintonía. Hoy debatimos el fallo de la Corte Constitucional en Colombia frente a los mensajes que se envían por WhatsApp, pero en grupos de trabajo. Estos, según la Corte, pues no son privados y pueden servir para actos disciplinarios para un trabajador o incluso para votar a un trabajador de la empresa. Es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Francisco, lo cierto es que entre ayer y estos días vamos a empezar a ver, fulanito ha salido del grupo, menganito ha salido del grupo, Andrea ya no está en el grupo, porque... Pues claro. ¿Sí? Y sobre todo, el mensaje de esto es muy sencillo, Andrea, y lo estamos conversando. A la hora de salvar el trabajo no hay lealtades ni hay fidelidades. A la hora de quedar bien con el jefe todos somos un Judas, un chivato, un traidor potencial y así funciona el mundo laboral, lo siento mucho. Y vuelvo y le doy el consejo, no diga nada en privado que usted no esté dispuesto a sostener en público, porque tampoco es que se esté violentando la libertad de expresión. Por ejemplo, si yo denuncio en un grupo de trabajo, de familia, que soy víctima de un acoso laboral por parte de mi jefe que me gritó, que me maltrató, pues lo menos es que yo pueda hacer eso público también, ¿no es cierto? O que dentro del grupo de trabajo de WhatsApp haya comportamientos impropios del jefe hacia uno de sus empleados, etcétera, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora el debate, digamos, más allá de esto, y estoy de acuerdo contigo, Andrea, se va a trivializar porque entonces ahora los abogados, calculadora en mano, tendrán que diferenciar entre los millones potenciales de grupos de WhatsApp, cuáles son aquellos que admiten o no el estándar más alto de privacidad o cuál es el más bajito. Luego la discusión era mucho más sencilla que esa. Que no queda claro, Mauricio, con este fallo. No, y menos mal que está Francisco, que es el abogado, sí. Pero amenazar o bloquear la operación de la empresa es una cosa, pero hablar mal del jefe o hablar de que mi jefe me la tiene velada o algo así, y se la pasan al jefe y el jefe toma más represalias, o sea, se pasa de lo que puede ser casi o un delito a cualquier cosa podría llegar a ser usada de esa forma. Queda en entredicho también, Francisco, un poco el tema de la privacidad, que quizás para tocarlo al final del programa. No sé, ya me suena como que nada es privado, o que es privado. No, queda muy reducido, sin lugar a dudas queda muy reducida la privacidad. Tenemos una identidad personal y tenemos una identidad virtual. En la identidad personal se mantienen muchísimos espacios de intimidad, tanto en lo jurídico como en lo personal. Es decir, la ley no puede entrar a ciertos espacios de tu vida, no puede entrar a ciertos espacios de tu domicilio. No puede entrar a tu casa, ¿no? No puede entrar a tu cuarto. Seguramente no puede entrar a universidades a veces, pero sí puede entrar a todas tus redes sociales. Por supuesto, y se hace, porque tú eres quien decide renunciar a esa intimidad, ¿sí me entiendes? Y esto se hace todo el tiempo, debo aclarárselo a los televidentes. Cuando Andrea me dice, es que tengo un caso contra un empleado que se llama Francisco, que parece que está revelando información, lo primero que yo hago es hacerte una cosa que se llama inteligencia social. Acudo a todas tus redes sociales, a ver todas tus publicaciones, a ver cómo tú te relacionas y lo utilizo como prueba. Yo digo, con que tú no te conocías con fulanito de tal, aquí te tengo una inteligencia social. Eso se hizo, por ejemplo, es materia de reserva de investigación, pero en un famoso atentado a un centro comercial de Bogotá muy conocido, se hizo esa inteligencia social. Ustedes sí se conocen porque miren cómo se van enlazando aquí en sus publicaciones. Entonces, la identidad virtual, por supuesto que tiene intimidad, pero el límite lo pones tú, Andrea. Si tú decides publicar en qué restaurante estás y decides publicar el menú que pediste, pues no me puedes venir a mí a decir que yo estoy violentando tu intimidad cuando yo comento el tipo de restaurantes al que tú vas. Si decides publicar,
sí decides publicar, porque si no al final todos estaríamos como chuzados. No, pero los si fiscales en todos público, los países mirándote, o lo que pasó en Estados Unidos con la NSA, el National Service Intelligence, mirando todas tus redes sociales, mirando los teléfonos de los periodistas. Pero imagínate tú, Andrea, si yo estoy en un sitio público con fulano y nos toman una foto, ¿pueden subirla a Facebook? Pueden subirla a Facebook. Es un sitio donde yo no tengo una intimidad. Ahora, ¿pueden tomar una foto en mi casa? No. ¿Pueden tomar una foto en mi lugar de trabajo? No. Pero cuando estamos en sitios públicos, la expectativa de intimidad, Andrea y televidentes, es mínima. Por eso es viable que nos hagan seguimientos, que nos hagan inteligencia social, que nos tomen una foto en un restaurante. Por eso a nadie le gusta almorzar con un penalista, porque entonces la gente sube la foto. Por eso almuerzo yo solo todos los días, porque que no me vean con ustedes, porque así será el problema. Que ahora dicen, si almuerzo con alguien, llevo testigos. Pues yo he escuchado tanto ahora, yo llevo un testigo si almuerzo con alguien, dice por ahí. Por eso uno almuerza solo. ¿Qué problema tendrá que estar con este? Mauricio. Ahora, Andrea, la privacidad en el mundo digital es nuestra moneda de cambio. Accedemos a meternos a Facebook, pero aceptamos una cantidad de normas que vulneran o uno entrega su privacidad. Pero está en plena evolución. Por ejemplo, esto de las fotografías en restaurantes. Hoy Facebook empieza a utilizar inteligencia artificial y también los permisos del usuario para que si alguien publica una foto de uno pueda decir, sáqueme. Está evolucionando también. Esto nos tomó a todos por sorpresa, esta evolución digital, como decías, y a las mismas plataformas. Mark Zuckerberg y su equipo también están aprendiendo de lo que los mismos usuarios van enseñando y las mismas circunstancias van mostrando. Así que, pero definitivamente la privacidad es mínima hoy y no va a cambiar mucho. Porque es tu decisión. Sí, claro, es voluntario. Eres tú quien decide abrir una cuenta de Facebook, hacer una publicación, subir las fotos de tus vacaciones en familia. Es tu decisión, ¿me entiendes? O sea, el espacio sigue siendo hasta dónde quiero yo exponerme. Si yo no quiero ese tipo de intromisiones, no tengo Facebook, no tengo Twitter y no tengo WhatsApp. No hago la cuenta pública o le pongo los candados. Es válido. Y si yo no quiero que la gente sepa dónde estuve de vacaciones y no se burlen de mis fotos o no me hagan memes, pues simplemente no las suba. Pero cuando usted las sube, le está diciendo al mundo, úselas. Ahora, lo otro es que aquí las empresas quedan pensando como, ¿qué voy a hacer con esta jurisprudencia que sienta la Corte Constitucional? Porque lo que hablábamos, cuando uno firma un contrato en una empresa, pues en general es el sueldo, los horarios de entrada, salida, el respeto a la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero todavía uno no ve, no sé si en Estados Unidos, cláusulas como, no sé, usted no puede en Twitter poner sus opiniones porque sus opiniones pueden interferir con las cuestiones de la empresa. O usted no puede crear grupos de trabajo, de WhatsApp y no sé, y mandar audios que, o sea, eso no existe todavía en las empresas, Francisco. No existe porque en todo caso ese sí es un espacio que está reglamentado. Tu empresa solamente puede limitarte a aquello que tenga que ver con tu trabajo y que pueda interferir en el desarrollo de la compañía. O sea, es decir, ¿la empresa no te puede decir qué escribir en Twitter? No, no me puede decir qué escribir en Twitter. ¿Y si no le gusta lo que tú escribiste en tu cuenta en Twitter? No, esa es mi libertad de expresión. ¿Sí me entiendes? Tú eres hincha del equipo A, yo del equipo B, yo en Twitter hostigo a los hinchas del equipo B. Es mi libertad de expresión y en nada interfiere con la compañía. Pero si yo, por ejemplo, que soy funcionario de la Universidad del Rosario, trabajo allá, me pongo a hostigar a los profesores de otras universidades, pues estoy interfiriendo con la misión de mi universidad y con la imagen que ellos tienen. Pero ¿y si hablas mal de alguien o dices, ay, ese profesor que no sé qué? Libertad absoluta de expresión, no me pueden sancionar. ¿Y no te metes en líos con tu trabajo? Funcionario público. Mauricio no está tan Andrea, de acuerdo ahí. Más o menos. Hace unos años Apple perdió un juicio, un proceso con un empleado al que despidió por unas publicaciones inapropiadas y casi que rayaban con lo delictivo, porque no había nada en el contrato de trabajo. Mi recomendación es que las empresas, reitero, empiecen a tener en cuenta esto del mundo digital, buenas prácticas digitales, para que los que no entiendan que esto es muy real, lo apliquen. Los contratos dicen compórtese adecuadamente. Pero según Francisco no se podría hacer eso. Amenazar a un presidente de la República en Twitter, al final puede que no vaya a la cárcel, no le hagan juicio, pero se está comportando, está respetando la reputación de su empresa. Porque incluso ha visto que la gente en Twitter dice, mis opiniones son mías y no tienen que ver con la empresa en la que trabajo. Y retweets no son endorsements. Exacto. No, pero claramente que eso forma parte de mi intimidad. Es decir, solamente podrían hacerlo en aquello que afecte mi trabajo, insisto. Si yo soy profesor y yo arranco a hostigar a un estudiante en público, pues obviamente la imagen de mi universidad se va a ver deteriorada. Pero ni tu empresa ni la mía
puede decirnos, no puede hacer publicaciones, por decirlo así, que se burlen de una persona pública o criticar al mandatario de turno o burlarse de los hinchas de otros equipos o cuestionar ciertas cosas religiosas. Eso forma parte de mi intimidad. A mí solo me pueden bloquear en la medida en que yo interfiera de alguna forma con el sentir, el objeto de la empresa para la cual trabajo. Mira, en Colombia ya se dio el debate en un escenario mucho más intenso, que es cuando tú eres un servidor público y por Twitter expresas opiniones adversas a un mandatario o lo que sea. Se ha dicho, no señor, su obligación es con la empresa y lo que usted piense puede expresarlo abiertamente en sus redes sociales siempre y cuando no interfiera. Es decir, no insulte al señor Francisco cuando usted esté investigando al señor Francisco, ni haga alusiones que puedan darnos a pensar que usted no es imparcial frente al señor Francisco, pero de ahí en adelante no. Pero igual acuérdese que todo lo que usted escriba estará para siempre en la nube y podrá ser usado en su contra mañana, pasado o en otro día, ¿verdad, Mauricio? Que le pasa a muchos funcionarios públicos. Hablan mal de un gobierno, después quieren ser parte de él y le dicen, uy, miren lo que escribió usted hace 5 años. Eso se llama en derecho el atributo de la perpetuidad. Lo que se dice, así tú lo borres, sale de ti y pertenece a una comunidad. Es una perpetuidad. Y garantía es la posibilidad que yo tengo de decir, y lo dijiste tú. Y ahí entramos en temas como derecho al olvido, que es otro debate muy extenso. Yo quedo preocupada, yo quedo muy preocupada acá, o sea, de privacidad. Cada vez menos. Es tu decisión. Si tú decides en Facebook decir que... ir al baño y eso, Francisco. No, ir al baño y las conversaciones con el cura y con el abogado. Porque ni con el novio ni con el marido tampoco. No, porque son de su propiedad. Lo que te digo es, yo como abogado no puedo revelar, uy, Andrea confesó que cometió este delito y aquí tengo la prueba. Pues me voy preso yo y esa prueba no vale. ¿Qué opina usted de los mensajes de WhatsApp enviados a grupos de trabajo? Que estos no sean privados. Un WhatsApp, aquí tenemos un buen debate toda la hora. Camilo dice que estos grupos realizados deben ser únicamente de carácter laboral. Ya si la integridad de la empresa se ve implicada, sí se debe revisar el grupo. Catalina comenta que independientemente que sea un grupo empresarial, se debe respetar la privacidad, ya que cada integrante del grupo debe tener claro que solo se utilizará en los horarios y de temas laborales. Y Daniel dice que si en algún momento estos grupos se ven involucrados en situaciones que afecten a algún trabajador o a la empresa, sí se debe intervenir y no tener en cuenta la privacidad. Francisco Bernate, Mauricio Jaramillo, yo les agradezco por esta charla, por este debate, por poner todo esto en contexto, que al final yo, como les dije, me quedo preocupada. La intimidad cada vez es menos para los seres humanos, es como el gran libro de Aldous Huxley, Big Brother is Watching You. Así es. Mil gracias, Mauricio. Andrea, mi mensaje final. El mundo virtual es igual de real que el mundo físico y tenemos que educarnos, usuarios, empleados, empleadores y el gobierno y las autoridades. Y tener cuidado con lo que se escribe y lo que se dice. Ser responsables. En privado y en público. No diga nada en privado que no pueda sostener en público. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por la compañía.